Hay cargas que pesan. Hay cargas que duelen. Pero las más pesadas son las que yo misma me sigo imponiendo. Y si hoy reconocemos que ya no somos esa hija obediente o esa empleada sumisa o esa mujer que calla para no incomodar, porque lo que una vez acepté, hoy puedo soltarlo. ¿Y sabes qué es lo más liberador que puedes hacer hoy? Reconocer que nadie puede seguir cargándote cosas si tú decides ya no aceptarlas. Hazte cargo de ti, no con culpa, no con reproche, sino con amor y con verdad. En la primera ronda de tapping, vamos a empezar aquí en el punto karate. Aunque he cargado culpas, mandatos y exigencias que no eran míos, hoy reconozco que fui yo quien las aceptó. Y desde esa honestidad, las empiezo a sacar del armario. Aunque me enseñaron a callar, complacer y a obedecer, hoy elijo dejar de ser víctima de esos introyectos antiguos. Hoy elijo dejar de ser víctima de esos introyectos antiguos. Aunque me cuesta sacar lo que me dio sentido en el pasado, hoy entiendo que lo que me dio sentido ahora me ata. Y yo soy el catalizador del cambio. Aquí en la ceja, esta carga no me pertenece. A un lado del ojo, esta culpa que no es mía, ya no la necesito. Debajo del ojo, he vivido con indulgencia emocional. He vivido con indulgencia emocional. Debajo de la nariz, he justificado a otros por miedo a responsabilizarme. Aquí en el mentón, pero ya no soy la misma persona. Aquí en la clavícula, hoy reconozco que muchas cargas las puse yo por miedo, por lealtad o por amor. Debajo del brazo, y eso no me hace débil, me hace humana. Acá en la coronilla, hoy elijo ser libre. A ver cómo queda. Hoy elijo ser libre y eliminar todo esto conscientemente. Inhalamos profundamente lo más lento posible. Y exhalamos lo más lento posible. Si te estás sintiendo bien al hacer tapping,
Déjame un número del 0 al 10 calificando este tapping. Gracias. Segunda ronda, vamos a activar nuestro poder. Aquí en el punto karate, yo me doy permiso de quitar de mi sistema los deberías, los tienes que y los no te toca. Yo ya no soy esa niña buena, ese hijo modelo o esa trabajadora obediente. Yo soy presencia, discernimiento y amor. Aquí en la ceja, ya no justifico lo injustificable. A un lado del ojo, mi espalda no es altar de sacrificios ajenos. Debajo del ojo, mi voz es brújula, no eco de otros. Debajo de la nariz, mi alma está lista para caminar liviana. Aquí en el mentón, honro mi historia, pero ya no la repito. Clavícula, hoy soy guía de mi propio camino. Debajo del brazo, y eso no es traición. En la cabeza, es evolución y cambio. Inhala profundo. Y exhala suavemente. Y si hiciste este tapping con el corazón abierto, ahora te invito a cerrar este proceso con un acto simbólico, porque a veces el alma necesita ver afuera lo que ya soltó por dentro. Para eso son los rituales simbólicos. El ritual se llama lo que ya no cargo por pertenecer. Toma una hoja de papel y escribe frases que alguna vez aceptaste como verdades. Por ejemplo, tienes que obedecer para que te quieran. Los escribes en el papel. Tengo que obedecer para que me quieran. Otra frase. Calla para no incomodar. O cállate para no incomodar. Escribes, cállate para no incomodar. Muchas personas crecimos con esas frases. Sacrifica tu deseo, tu cuerpo, tu tiempo. Escribe, sacrifica tu deseo, tu cuerpo, tu tiempo. Otra cosa que puedes escribir también es, esto es lo que te toca por ser mujer. O esto es lo que te toca por ser hija o por ser pareja. Luego escribe también aquellas cargas que asumiste como pago simbólico. Por ejemplo, por haber comprado una idea, por haber cedido poder, ese es muy común. Ceder tu poder es de manera inconsciente. Escribe eso, por haber cedido tu poder o por haber pertenecido a algo que ya no te representa. Una vez que hayas escrito todo eso, dobla el papel con mucho respeto y quémalo. O también lo puedes enterrar, según lo que tu alma elija. Mientras lo haces, pon tu mano sobre el corazón y repite, ya no cargo lo que acepté por miedo a quedarme sola. Ya no cargo lo que acepté por miedo a quedarme sola. Ya no obedezco lo que acaté por temor a ser rechazada. Ya no obedezco lo que acaté por temor a ser rechazada. Ya no pertenezco a lo que me exige desaparecer para ser vista.
También puedes poner, me libero de pactos antiguos, de fidelidades que ya no honran mi verdad y de cadenas que yo misma ayudé a forjar. Hoy con ternura y sin rencor, suelto y dejo ir todo eso. Soy libre y soy digna de caminar liviana. También te recomiendo una infusión final que se llama Clarity Blend. Clarity Blend, con D al último. Y es con un poquito de romero para una taza de agua hirviendo, un poquito de romero, no mucho porque luego se sabe mucho a romero, un poquito de romero, un poquito de salvia y un pedacito de cáscara de un limón o de una naranja. El romero da claridad, la salvia limpieza de pensamientos y la cáscara de limón o de naranja da frescura emocional. Tómala en silencio como quien honra el nuevo pacto consigo mismo. Gracias por hacer tapping conmigo. Regresas a tu centro y la percepción de tu mundo también. Ya sabes lo que tienes que hacer. Hasta pronto.